Bueno, y yo me voy a ir, mirá, cómo, lo que siempre, ¿no? Lo acababa de decir, cómo pasamos de un tema al otro, pasamos del salpicón de noticias, ahora de las propiedades de la pitanga, y vamos a hablar de la salud humana, vamos a hablar de lo que tiene que ver con patologías de cadera. Alexandra, ¿cómo andás? Bienvenida, Alexandra Perroni. ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. ¿Anduviste por el banco de prótesis? Sí, no es la primera vez, ya estuvimos cierto. en Sobreciencia, en el banco de prótesis, haciendo una nota justamente a la unidad de cadera, que tenía en aquel entonces una investigación con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y hoy vamos a hablar también de la unidad de cadera, pero de las patologías de cadera. Y para eso nosotros entrevistamos al doctor Nicolás Morales, que él es traumatólogo. Él es especialista en cirugía de preservación articular de cadera y especialista en prótesis de cadera y de rodilla. Él trabaja en la unidad de cadera del Banco de Prótesis junto al doctor Justino Menéndez. Claro, que ya estuvo aquí en Sobreciencia. Que ya estuvo aquí en Sobreciencia. Exacto, sí. Y también en la clínica articular. Nosotros le preguntamos a Nicolás cuáles son esas patologías de cadera que hay, tanto las de nacimiento como las que pueden aparecer a lo largo de la vida, ¿no? En niños, en jóvenes y en adultos. Lo vemos. Respecto a las patologías que afectan más frecuentemente la cadera, se podrían dividir en la niñez, el nacimiento y en el adulto. Por amplia mayoría, por un tema epidemiológico de incidencia, los adultos de la tercera edad se llama, son los que terminan teniendo con mayor frecuencia compromiso de su cadera cuando ya la artrosis es manifiesta, se expresa clínicamente con dolor. Y se confirma simplemente con un buen examen físico y un estudio imagenológico muy simple que es la radiografía. Eso es por amplia mayoría lo más frecuente, que es el público que más manejamos. Luego está con las patologías que afectan el nacimiento, los niños, que son lo que se llaman displasias del desarrollo de la cadera, que son en el nacimiento, que están incluidas en nuestro plan de salud, que a todos los niños al nacer, a las 8 semanas de vida, se le hace una ecografía de cadera para justamente discriminar lo que se llama la displasia de cadera, un término muy amplio que se ha avanzado mucho en cuanto a su conocimiento, en cuanto a la patología, al enfoque de cómo se tiene que abordar esta patología, que no solamente se puede diagnosticar en la niñez, sino que luego, por hacer un resumen muy claro, hay displasias de cadera que son muy sutiles, que en esa ecografía a los 8 meses el pediatra que la realiza no se identifica porque es normal, entre comillas, esa ecografía. Y sí tiene una displasia ese paciente que se puede expresar en la adolescencia, en el adulto joven, o sea, antes de los 40 años, o se puede expresar ya a los 50, 60 años con una artrosis, que es la principal causa de artrosis, de desgaste de la cadera en pacientes jóvenes. A ver, la displasia se define como una alteración mecánica de la cadera que en los últimos años se ha identificado que es una patología tridimensional en el cual hay un acetábulo, un cotilo, que es lo que va a recepcionar la cabeza del fémur, y no hay una armonía entre ese acetábulo, ese cotilo, que es la cavidad que recibe la cabeza femoral. Hay muchas variabilidades de displasia de cadera, terminan dando una afección de distribución de cargas. O sea, es un tema 100% físico, de que una cadera que tiene un buen acetábulo con una cabeza acorde para ese acetábulo va a tener una distribución de cargas más armónica y esa cadera va a funcionar, entre comillas, normalmente durante la vida y es como un auto que está alineado y esas cubiertas no se van a gastar. Siempre en estos temas de salud, ¿no? Cuando se puede hacer una prevención temprana o un diagnóstico temprano, todo cambia. Sí, bueno, esta prueba que se hace ahora de la displasia en niños, bueno, igual aún así algunos diagnósticos se pueden escapar porque no se puede ver en ese momento por la etapa de crecimiento del niño y se manifiestan más adelante. Y como explicaba Nicolás, hay muchos tipos de displasia, pero hay algo que resaltaba, ¿no? En esto de la importancia de prestar atención al dolor.
Él nos decía esto, dos conceptos muy claros, prestar atención al dolor y también ir a esto de que las personas con un problema en la cadera no tienen por qué convivir con el dolor, con lo avanzado que está la medicina hoy en día. Y esto incluye a las prótesis, que también tuvieron su avance en la medicina, y es lo que nos explica en la segunda parte del informe de Nicolás. Un aspecto muy importante que ha cambiado en los últimos tiempos en los que nos dedicamos a la cadera es que el paciente no se debe acostumbrar a convivir con el dolor a nivel de la cadera. Todo dolor a nivel de la ingle, a nivel lateral, en el glúteo, posterior, a nivel de la región de la cadera, en la raíz del muslo, debe ser motivo de consulta, fundamentalmente cuando es un dolor que ya persiste en el tiempo. O sea que el dolor es un dolor que acompaña al paciente, puede ser diario, puede tener un ritmo de periodicidad, o sea, con ritmos claros en cuanto a asociado a alguna determinada actividad. El paciente muchas veces asocia que hace determinada actividad deportiva y luego de esto el dolor aparece, deja de hacer actividad deportiva, desaparece. Hay una infinita variabilidad de modos de presentación, pero lo que es importante es que el paciente tiene que identificar ese tipo de dolor independientemente de la edad que tenga. Más aún les diría que cuanto más jóvenes, más tienen que buscar consulta para hacer diagnóstico de esto. Otro concepto erróneo que lamentablemente uno se enfrenta cotidianamente en nuestras consultas es el concepto de que el paciente muchas veces nos refiere que le dijeron, o un vecino, o tienen acceso a esa información de que hay que esperar a tener cierta edad, mayor de 65 o a cumplir 70 años, para colocarse una artroplastia de cadera, o sea, una prótesis de cadera. Eso es otro concepto totalmente erróneo. No hay una edad estipulada para la colocación de una prótesis de cadera. Yo he tenido la necesidad de tener que colocar prótesis de cadera en pacientes de 19 años, de todo grupo etario, cuando es necesario. Cuando el paciente tiene un desgaste en su cadera, que ya no tiene cartílago articular, o que tiene una patología que no hay un buen funcionamiento de esa cadera, que le genera dolor, en muchos pacientes a edades muy tempranas está indicado hacer una prótesis de cadera. Esto viene de la mano a que las prótesis de cadera han evolucionado muchísimo en los últimos años. Hoy hay prótesis que pueden ser no cementadas, prótesis cementadas o prótesis híbridas. Nosotros en nuestro equipo colocamos prótesis híbridas. Esto es un dato estadístico puro. Una prótesis híbrida con un tallo pulido espejo cementado, un cotilo no cementado con una cabeza de cerámica y un polietileno de alta densidad, High Cross Link se llama. Esa prótesis, por estadística, a 35 años, en el 95% de los pacientes están sin necesidad de ser revisadas, o sea, sin necesidad de ser recambiadas. La sobrevida de esas prótesis son del 95% a 30 a 35 años. Interesante, y como bien quedó claro, algunos mitos o conceptos erróneos que no deberíamos seguir repitiendo. Claro, porque nos explicaba Nicolás que antes las prótesis eran de una pieza sola y hoy tienen muchas partes, y nos decía que los cirujanos pueden reproducir la anatomía de la cadera biológica de ese paciente, ¿no? Ajustando la prótesis a lo que el paciente necesita. Y una cosa muy importante es, justamente nos cuenta en la próxima parte del informe, las cifras de operaciones en el banco de prótesis. Y hay que recordar que el banco de prótesis es un lugar justamente para lo que tiene que ver con prótesis de cadera y de rodilla, que todos los uruguayos podemos acceder, del que tenemos que estar orgullosos de tenerlo a través del Fondo Nacional de Recursos. Y nos cuenta justamente la cifra en 2024 que se hicieron de prótesis de cadera y también de rodilla. Lo vemos. Como ya ha sido publicada en el año 2022, uno de los trabajos que se hizo en el Journal of Bone, que es una de las revistas más importantes a nivel de medicina en la traumatología, dio que la prótesis de cadera era la cirugía más satisfactoria tanto para el paciente como para el cirujano por los scores de satisfacción funcional, de cumplir los objetivos de quitar el dolor y un montón de elementos más, y por la baja incidencia de complicaciones. Bueno,
nosotros en el Banco de Prótesis realizamos al año, estos son registros en base al Fondo Nacional de Recursos del 2024, se realizaron alrededor de 1.700 prótesis entre cadera y rodilla, de las cuales de esas 1.700, el 65% de ese número eran cirugías de cadera específicamente. Y ahí las cirugías de cadera de prótesis pueden ser por fractura, por artrosis, en su enorme mayoría. Hay un menor porcentaje de recambios o revisiones de las prótesis cuando tienen la necesidad de ser cambiadas. Que esto es importante, un concepto que yo aprendí cuando arrancaba en mis orígenes y fue mi mentor, que es el doctor Menéndez, que la prótesis elige cuándo colocársela de forma primaria el paciente en base a la clínica, en base al dolor. Obviamente que no tiene posibilidades de elegir cuando hay una fractura del cuello del fémur, que también hay indicación de prótesis, pero la indicación de cuándo revisar, cuándo recambiar esa prótesis, la debe realizar el cirujano, decirle al paciente, independientemente de que el paciente no esté con dolor. Hay muchos pacientes que no están con dolor, que están perfectos, y uno le tiene que decir por elementos radiológicos que esa paciente necesita ser recambiada. Y esto es importante, este concepto, porque el recambio, la evolución natural de esas prótesis, cuando ya tienen elementos de desgaste, nosotros que nos dedicamos a la cadera, sabemos cuál es la evolución natural, y es clave acá poder revisar esa prótesis en estadios precoces que hacen un recambio mucho más sencillo, más amigable y con una tasa de éxito mucho mayor, a dejarse estar y hacer recambios cuando ya hay una situación muy compleja, muy comprometida del stock óseo, que es el hueso, que hacen que la revisión y los recambios sean mucho más complicados. Bien interesante, Alexandra. Sí, vamos a resumir los conceptos clave. Las personas no tienen por qué convivir con el dolor, tienen que ir justamente a poder ver por qué les duele. ¿Y cuál es la manera de abordar su patología, ¿no? Exactamente, y ha evolucionado mucho lo que tiene que ver con las prótesis y todo para justamente hacer que las personas puedan vivir sin dolor. Y vamos a decir que le preguntamos a Nicolás cómo podemos hacer para prevenir. Claro. Y nos dijo lo que encontramos cada vez más: ejercicio, 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 ¿no? Muy bien. Vemos en la pantalla, estamos viendo cómo comunicarse con el banco de prótesis, con la clínica articular y también con el Instagram de Nicolás Morales. Excelente. Bárbaro, Alexandra, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.